Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hace bastante que no aparecemos en videos, así que bueno, vamos a contar un poco, vamos a continuar, mejor dicho, un poco lo que habíamos dejado allá en los que iban a ser los preparativos de lo que fue nuestro 25 de mayo. Bien, lo que habíamos visto era que luego de las invasiones inglesas, principalmente luego de la segunda invasión inglesa, quien había quedado como el virrey de ese momento va a ser Cisneros. Cisneros ahora va a tener un protagonismo importante durante este 25 de mayo, ya que va a ser él el que en ese momento era el virrey. Todo comienza a desencadenarse rápidamente cuando acá llega la noticia de que la Junta de Sevilla había caído. ¿Por qué había caído la Junta de Sevilla? Porque, como habíamos visto anteriormente, Fernando VII estaba preso, ¿sí? Napoleón lo había tomado y en su lugar había quedado su hermano gobernando lo que nosotros conocemos como España, que en ese momento éramos nosotros colonias de ellos. Acuérdense que este territorio nosotros lo llamaríamos Virreinato del Río de la Plata, ¿ok? Bien. A partir de ahí, a partir de lo que fue la noticia, la gente va a tratar de apurarlo a Cisneros a convocar algo que se llamó Cabildo Abierto. ¿Qué es un Cabildo Abierto? Un Cabildo Abierto tiene la idea de que es donde habla el pueblo. Ahora bien, vamos a ver que a ese Cabildo Abierto que nosotros decimos donde habla el pueblo y qué sé yo, no va a estar convocada toda la ciudadanía. O sea, todo el pueblo no va a estar convocado. Tengan en cuenta que se enviaron invitaciones y se enviaron solamente 450 invitaciones. Por lo tanto, no es que eran todos, pero bueno, quedó la costumbre de decir que el Cabildo Abierto todo el mundo opinaba. ¿Está bien? De esas 450, invitaciones, sí, está bien, de esas 450 invitaciones como estamos hablando recién, solamente 250 van a asistir. O sea que tampoco podemos hablar de que era un interés general, que absolutamente todos estaban con la idea de cortar lazos con España. Bien, los acontecimientos empiezan, si quieren, el 18, pero los más importantes van a empezar a partir del 22, ¿sí? Se forma lo que se llamó una junta, pero esa junta va a estar presidida por Cisneros. Cisneros era español, por lo tanto no había demasiada diferencia en lo anterior. Antes tenía el nombre de virrey y ahora iba a ser el presidente de la junta. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna. Por lo tanto, la gente ahí sí, fuera del cabildo, va a empezar a protestar. Por eso ustedes capaz que han visto pinturas sobre lo que fue esa etapa. Tengan en cuenta que eso se cree, no podemos hablar de fotos porque no existían, por favor. Pero bueno, en esas pinturas que se retratan muestran claramente cómo la gente empieza a querer saber qué es lo que pasaba. Cuando vuelvo con el tema de Cisneros como presidente, obviamente eso no va a ocurrir, se vuelven a juntar y finalmente el 25 de mayo queda formada lo que nosotros conocemos como la primera Junta de Gobierno. ¿Está bien? Acá, aclaración importante. Por favor, yo entiendo que ustedes se pueden confundir. Ahora, aclaro, desde salita de 3 que están festejando el 25 de mayo. Por lo tanto, el 25 de mayo se va a conmemorar nuestro primer gobierno patrio, que no tiene nada que ver con nuestra independencia. ¿Está bien? Bueno, este primer gobierno patrio va a estar formado por 9 personas, ¿sí? El presidente, que va a ser Cornelio Saavedra, que vamos a ver que era un militar, que va a estar encargado de una parte muy importante de lo que va a ser después el ejército. 2 secretarios, uno de los secretarios va a ser Mariano Moreno y el otro secretario va a ser Juan José Paso. Quiero que presten atención porque a partir de los cambios de gobierno, Juan José Paso siempre está. Y después vamos a tener 6 vocales. Si alguno viaja a Buenos Aires, miren las calles por la zona del Once o de Balvanera, como ustedes quieran llamarlo, y van a ver que se van a encontrar con estas calles. La calle Ascuénaga, Mateu, Alberdi, Larrea,
Castelli y bueno, y el más importante de todos, por lo menos para mí, Manuel Belgrano. ¿Sí? Esos van a ser los 6 vocales de esta primera junta. Esta primera junta que se va a formar el 25 de mayo de 1810 y que de acá en adelante nosotros vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque volvemos a algo puntual, no nos ponemos de acuerdo en cómo se va a gobernar. Pensemos que hasta este momento nos gobernaban, ahora teníamos que aprender, teníamos que ver cómo hacíamos, qué íbamos a hacer, lo que había hecho Estados Unidos, nos íbamos a establecer como una república, qué íbamos a hacer, íbamos a buscar un monarca para que venga y que apareciera una monarquía, qué íbamos a hacer. Todas eran preguntas más que nada en ese momento y además distintas posiciones. De estas distintas posiciones, de la única que yo me voy a detener a hablar porque me parece como una de las más importantes, va a ser la disputa y la gran diferencia de posición que va a haber entre Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta, y Mariano Moreno, que era el secretario de la Junta. Estos dos personajes van a querer cosas distintas. Mariano Moreno era mucho más expeditivo, él quería que ya estuviese la independencia. Entonces él quería que rápidamente se conformara la independencia. Y Cornelio Saavedra tenía un ritmo mucho más lento y además él opinaba de que esta primera forma de gobierno se hizo únicamente con los porteños, porque todo esto surge en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que dice Cornelio Saavedra? Que había que traer gente del interior para formar una junta y ahí sí tener una opinión de todo el mundo. Acá empiezan esas dos posiciones. Cornelio Saavedra era mucho más conservador y el interior del país por lo general siempre es más conservador y Mariano Moreno era mucho más liberal. Quería las cosas rápidamente, quería libertades que Cornelio Saavedra no quería. ¿Cómo hacemos para que estas posturas se congenien, para decir de alguna manera? No se va a poder. Rápidamente, ustedes piensen que hablamos que en mayo se formó la primera junta, ¿ok? En diciembre ya estaba formada la junta grande. Si esta primera junta de 9 miembros no se podían poner de acuerdo, imagínense una junta grande de 22 miembros, iba a ser muchísimo más difícil. Mariano Moreno ante esta circunstancia renuncia porque no va a estar de acuerdo con esta junta grande y va a tener un final bastante complicado. Hay historiadores que dicen algunas cosas, otras que no, o sea que volvemos a lo que siempre les digo, no vamos a afirmar nada, pero les puedo contar lo que sé. En algunos historiadores hablan de que a Mariano Moreno lo mataron en alta mar, es decir, camino a Londres, porque lo mandaron en una misión diplomática para allá. ¿Por qué se habla de que lo mataron? Porque su esposa, por ejemplo, recibió el pésame y luego recibió el pésame, vamos a poner cualquier día, el 20 de diciembre, ¿bien? Y cuando más tarde ese barco que llega a Londres se encuentran con cartas escritas por Mariano Moreno que eran fechadas en enero. Entonces era imposible que estuviese muerto el 20 de diciembre. Les enviaban rosas negras como conmemoración de luto, les daban el pésame y demás. Tengan en cuenta que en ese momento los cuerpos, cuando vos morías en alta mar, se tiraban al mar porque obviamente no había para refrigerar el cadáver. Así que eso era lo común. La muerte de Mariano Moreno quedó en la nebulosa y obviamente si tenemos que hablar entonces quién ganó esa disputa entre Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, sin duda fue Cornelio Saavedra el que va a lograr lo que él quería. No digo matar a Moreno porque no me animo a decir tanto, pero sí que esa junta de 22 miembros tuviese un poco más del poder que hubiese tenido con una oposición mucho más fuerte. ¿Bien? Ahora bien, ustedes van a ver después que sí, durante este tiempo nosotros vamos a seguir teniendo batallas con, si quieren, vecinos, qué sé yo. Va a haber como expediciones, creo que es como ustedes lo tienen en el libro, yo no me acuerdo exactamente, a Paraguay, porque queríamos anexar a Paraguay. Paraguay no quería saber absolutamente nada. Tengan en cuenta que Paraguay se independizó antes que nosotros, en 1811 ya estaba independizado, por lo tanto ese territorio fuimos y volvimos sin ningún tipo de beneficio.
En lo que tenía que ver con el Alto Perú es lo que hoy sería la zona de Bolivia y parte de lo que es la zona del Perú, eso sería el Alto Perú, ahí es donde principalmente estaban los focos realistas más importantes, por lo tanto, olvídense, esa parte no la pudimos ganar. Y lo que hicimos con la banda oriental es lo que hoy es Montevideo, fue tratar de ponernos de acuerdo en ese momento con Artigas, que más tarde va a ser el líder de la independencia hoy conocida como la República del Uruguay, para ver de qué manera podíamos defendernos de cualquier ataque realista. ¿Cuáles son ataques realistas? Los españoles. Bien. No vamos a indagar esto, yo quiero hablar más que nada de lo que tiene que ver con la política. ¿Qué es lo que pasa con este sistema de que yo les decía recién de la Junta Grande? Es imposible que se pongan de acuerdo. Entonces, en menos de un año, porque después van a ver, yo les voy a subir una línea de tiempo para que ustedes vean bien la fecha, en menos de un año esta Junta Grande va a desaparecer. Y va a quedar formado lo que se conoció como otra forma de gobierno que se llamó el primer triunvirato. ¿Sí? ¿Por qué triunvirato? Porque gobernaban, ¿sí?, 3 personas. ¿Cuáles van a ser estas personas? Paso, que habíamos visto que había estado como secretario por Moreno, Chiclana y Zarratea. Estas 3 personas van a ser las encargadas durante esta etapa de llevar adelante los destinos de esta parte del territorio, como lo había hecho primero la primera junta y luego la segunda junta. ¿Qué hacíamos con la Junta Grande? Porque tengan en cuenta que la Junta Grande eran gente del interior. Armaron una especie de trampa, para decirlo de alguna manera, en la cual se la denominó Junta Conservadora y que se iba a ocupar pura y exclusivamente de lo que tenía que ver con los asuntos legislativos. Rápidamente, pero rápidamente, esa junta desapareció. Así que no podemos hablar demasiado de lo que fue la Junta Conservadora. Ahora bien, también pasa algo parecido con esta primera junta de la que estábamos hablando. Esta primera junta tampoco va a tener el éxito deseado. Y uno de los puntos claves de todo esto fue que en 1812 va a llegar al país el general José de San Martín, junto también con Alvear, que venían de combatir con Napoleón en España. Por lo tanto, tenían una formación militar mucho mejor de las formaciones militares que había acá, en este territorio. San Martín no va a estar de acuerdo con todas las personas de este primer triunvirato y va a ser uno si quiere, de los que va a propiciar que se termine este primer triunvirato y aparezca en escena algo que se va a llamar segundo triunvirato, también con las mismas funciones del primero. Nada más que el único que va a quedar es Paso. Después van a estar Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Este segundo triunvirato, si bien también ustedes van a ver que no es tanto lo que va a durar, va a ser algo que va a ser muy importante. Va a convocar a lo que ustedes van a conocer como la Asamblea del año 13. Esta Asamblea del año 13 fue muy importante, si bien, aclaro, los objetivos principales de esta Asamblea, que era crear una constitución, la independencia y demás, no se van a poder lograr, es decir, no se lograron. Se van a lograr cosas que van a ser muy importantes, entre las que para mí es la más importante y sobre todo por la etapa que estamos hablando, se va a lograr algo que se llama la libertad de vientres. ¿A qué le llamo libertad de vientres? De una madre esclava nace un hijo libre. Antes, una persona era esclavo y la persona y su descendencia, por el solo hecho de nacer de un esclavo, eras esclavo. Esto va a ser un cambio muy importante para la sociedad, porque eso iba a quedar que en X cantidad de años esto iba a desaparecer, iba a desaparecer la esclavitud. Así que realmente fue muy importante lo que tiene que ver con esa asamblea del año 13 de la que yo les estoy hablando. Va a hacer muchas otras cosas, no solamente se hizo eso, se va a crear un poder ejecutivo, se va a abolir la servidumbre, se va a sacar los títulos de nobleza, se va a adoptar el escudo, se va a aprobar el himno nacional argentino.
muchas cosas. Eso ustedes la pueden ver porque es una cuestión de numerar y nada más. Yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta es que esta asamblea del año 13, que realmente fue muy, muy, muy importante, va a tener algo que difiere un poco de su objetivo, ¿sí? Si yo tengo que, la pregunta que yo les hago a ustedes, si la asamblea del año 13 logró el objetivo propuesto, no, el objetivo no, pero logró cosas importantísimas. Entonces, tenemos que darles importancia a esa asamblea del año 13 y esa asamblea del año 13 se va a dar en el contexto de lo que yo les contaba recién, que fue el segundo triunvirato. ¿Bien? Algo que no se los mencioné, sobre todo cuando mencioné a San Martín, y que es muy importante que ustedes lo tengan presente, San Martín pertenecía a algo que se llamaba la Logia Lautaro, ¿sí? La Logia Lautaro, las logias son algo muy secreto, donde no se conocen a todos sus miembros, y los miembros no pueden hablar de lo que pasa dentro de ese lugar o de ese recinto donde se juntan, que tampoco se sabe por qué es secreto. Pero tenían un objetivo que era la independencia de las colonias americanas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes vamos a ver cuando hablamos nuevamente después a otro video hablándoles un poco más de San Martín? Van a ver que el plan sanmartiniano tiene que ver principalmente con eso. No pensaba en la independencia únicamente de lo que nosotros conocíamos como el virreinato de Río de la Plata. Era la independencia de las colonias americanas. Piensen que casi toda América, sacando si quieren Brasil. Esa va a ser la Logia Lautaro y aquellos que fueron sus integrantes, ese va a ser, si quieren, el objetivo que van a tener. Ustedes van a ver que dentro también de esta etapa en la que se quieren hacer todas estas series de reformas, va a aparecer otra que se llama la sociedad patriótica. La sociedad patriótica era morenista, del Moreno que yo les venía contando anteriormente. Y bueno, en ese momento obviamente Moreno no estaba porque ya había fallecido, pero estaba Monteagudo, que fue un personaje que la historia lo tiene bastante olvidado de que fue muy importante y que lo que querían era sí o sí la independencia y una constitución. O sea, ellos tenían muy claro el sistema que iba a haber. Tenía que ser un sistema constitucional. Ustedes van a ver que con el tiempo, ojalá, no sé hasta dónde llegaremos, pero bueno, con el tiempo van a ver el gran problema que tuvimos por no ponernos de acuerdo de qué sistema de gobierno vamos a elegir. Bueno, finalmente, como ya les digo, este segundo triunvirato va a durar va a durar durante lo que tiene que ver durante ese 1813, que va a ser esa asamblea la asamblea del año 13, y finalmente se va a crear lo que se llamó el directorio. ¿Qué es el directorio? Donde va a haber un director supremo, ¿sí? Uno solo. Entonces, haciéndolo simple en línea de tiempo. La primera junta fue nuestra primera forma de gobierno, con 9 integrantes. Segunda forma de gobierno, junta grande, 22 integrantes. Primer triunvirato, 3 integrantes. Segundo triunvirato, 3 integrantes. Directorio, 1 integrante. Este directorio lo vamos a tener hasta 1820, donde de ahí vamos a hablar de que empezamos a cambiar muchísimas cosas, porque ahí sí ya teníamos nuestra independencia. Bueno, espero que todos estén bien y verlos pronto. Un beso grande.